Bueno, entonces estamos en la clase número 7. De todas maneras, ya subí la clase textual de la explicación teórica de las 7 herramientas estadísticas de calidad. Pero hoy esta es una clase para despejar dudas y consultas de las 7 clases que tuvimos en estas 7 semanas. Voy a compartir una presentación donde tengo ya el punteo de temas vistos y lo que se pretende que ustedes aprendan con los temas que se dictaron en esas 7 clases. Pueden comentar, preguntar, no tengo ningún problema, ¿eh? Me extraña que sean tan pocos ya a esta altura del cuatrimestre. Yo no lo puedo consultar nada porque no tengo ninguno de los trabajos disponibles, así que voy a ser oyente nada más. ¿Está bien? Bien. Bueno, pero vas a... de todas maneras tuve su devolución de lo que he del presentado. foro. Sí. La verdad, la presentación de los foros estuvo muy buena esa actividad y la verdad que los aportes que hicieron interesantes entre una comisión y la otra, o sea, porque yo tengo en la virtualidad, tengo un aula virtual para la carrera de mantenimiento industrial y otra para redes. Y yo brindo la misma clase, de hecho importo los datos para no cambiar nada. Y noté que el debate se armó distinto entre una comisión y otra, pero las dos estuvieron muy buenas. Ahora vamos a hablar cuando nos toque ese tema. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, la clase 1, bueno, este es el punteo de temas que les presento. Quizás vamos a tratar de recordar lo más que podamos de estas 7 clases, por más que no las tengan a mano, ¿sí? Porque la semana que viene se va a presentar y dejar el trabajo práctico integrador número 1. Las actividades las pueden ver, o sea, cuando haya que entregar algo en la guía didáctica o planificación con letra roja. La primera actividad obligatoria fue la del foro de debate y bueno, estuvieron muy buenas todas las manifestaciones de participación y sus comentarios de esa actividad. Bueno, entonces, en este punteo de temas, bueno, vamos a hacer un repaso de las 7 clases vistas. La clase número 1 vimos la historia de calidad, de la calidad, ¿no? Cómo transcurre en el tiempo y quién administraba o el paradigma de la calidad alrededor de los procesos históricos, ¿sí? También en esa clase textual se presentan los principales exponentes del tema, los autores, Kaori Ishikawa, Crosby, Edward Deming, y aspectos de la cultura organizacional. Entonces, lo que va a ser pregunta del trabajo práctico o de los futuros exámenes finales, cuando les toque pasar por ese proceso, van a ser cuáles y cuántos y dónde surgen los momentos históricos del cambio de paradigma de la calidad, ¿sí? 4, 5 momentos en la Edad Media, en Europa, bueno, todos esos en Japón, ¿no? Después de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, todos son los momentos más importantes donde se cambian los conceptos de calidad. Eso es un tema obligatorio del cursado. Luego, más allá de la historia, también cuáles son los principales exponentes, como Kaori Ishikawa, Edward Deming, Crosby y Juram. Y los principales aportes, lo que realizó y lo que aportó cada uno, su mirada, las definiciones, ¿sí? Las definiciones de calidad, ¿sí? La definición de administración de la calidad total también está textual en la primera clase y se empieza a introducir el tema de lo que es la cultura organizacional, que en el foro debate se habló mucho y muy bien. La cultura, en la segunda clase se vuelve a retomar el tema de la cultura organizacional y se distingue entre lo que son las culturas fuertes y las culturas débiles. ¿Por qué es necesario conocer la cultura de las organizaciones, sobre todo en la gestión o implementación de calidad? ¿Sí? Bueno, esas respuestas fueron también los debates que surgieron en el foro de participación. Bueno, ahí en esa clase también completamos la parte de la gestión administrativa que necesita el futuro técnico con una clasificación de personas físicas y personas jurídicas. El régimen tributario, o sea, cuando una organización se inscribe ante la FIP lo categoriza en algún régimen de contribuciones, o sea, las contribuciones son los impuestos para empezar su actividad, como puede ser el monotributo o autónomo, o bueno, declara ganancias o declara IVA, o también va a declarar su plantel de trabajadores, ¿sí? Para eso se tiene que dar de alta también como empleador, ¿sí? También vimos los aportes y contribuciones que se presentan en esos regímenes. Entonces, ¿por qué es necesario conocer la cultura de las organizaciones? Y porque se va a necesitar, es la identidad, el ADN que identifica a las organizaciones y las distingue y las diferencia de otras. Solamente podemos conocer la cultura de las organizaciones estando ahí por un tiempo, siendo parte de la organización, trabajando en ella, ¿sí? U observándola desde adentro durante un periodo en donde podamos reconocer cuáles son los elementos de la cultura organizacional. Y los elementos son, bueno, las políticas, las tradiciones, las costumbres, las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, la estructura jerárquica, las relaciones entre subordinado y jefe, cómo es ese liderazgo, si es un líder déspota, si hay liderazgo democrático, el clima, si es bueno, el clima organizacional, cómo se motivan los individuos dentro de la organización, si hay grupos, si son formales, si son informales, todo eso es necesario saber y reconocer, y de esa forma podemos saber la cultura. Pero también la necesitamos porque nosotros estamos insertos en los sistemas de gestión de calidad, y cuando la organización o la empresa quiere implementar un sistema nuevo o implementar algo que antes no existía, va a surgir la cultura misma de la organización como el generador del cambio, y aparte si va a aceptar ese cambio, ¿no? Luego, bueno, con respecto a la parte administrativa de los trámites para darse de alta, los aportes y contribuciones del empleador, los regímenes tributarios, lo que no voy a dar tanta importancia,
solamente en los aspectos básicos y generales. Por ejemplo, que la organización, una vez que se constituye, tiene que regularse, constituyéndose ante la FI, presentándose y correspondiéndole una categoría. Y sobre todo, si va a ser empleador, cómo va a contratar a sus trabajadores, ¿sí? Y como esa clase que constituyen también marcos jurídicos, leyes de alta, de aspectos fiscales y otros de la ley de contrato de trabajo, y esos aspectos siempre son cambiantes y hay que estar actualizados yendo a los organismos, a las páginas, entonces por eso no vamos a ser tan finos en esa área. Sí le voy a dar más importancia a la gestión de la calidad, ¿sí? Conocer entonces básicamente los distintos regímenes impositivos, que son el monotributo, el autónomo, el contribuyente general, que tiene que pagar IVA, ganancias, de acuerdo a ahí se quiere ingresar a alguien, ya lo ingreso. Es que tengo que salir porque si no, no lo veo. A ver. Ahí está. Bueno, de todas maneras, esta clase después yo la subo por medio de YouTube, porque de otra forma no me deja subirla al programa, a la plataforma. Bueno, bienvenido, Roberto. Estamos realizando un punteo de temas vistos, ¿sí? Buenas noches, profesora. Gracias por recibirme. No, de nada. Estamos haciendo un punteo y aprovechando como esta clase como de consultas y de todas las dudas que surjan, porque estamos en la mitad del recorrido didáctico, ¿sí? Estamos en la mitad del cuatrimestre y nos queda exactamente la misma cantidad de clases para finalizarlo. Bueno, entonces, estamos por la clase 2 recién. Ustedes peguen una recorrida cuando haya que hacer un trabajo práctico, también lean y cuando tengan que rendir el examen final, porque hasta ahora y mediante el sistema a distancia, los exámenes van a ser escritos por ahora. Si se anotan más de 3, sí o sí son escritos con el sistema multiple choice o preguntas rápidas, de 15 a 20 preguntas y automáticamente el sistema le da el puntaje. Y bueno, entonces yo en esta clase estoy considerando y recordando todos los temas que se vieron en las clases textuales y apuntando al lado qué es lo que yo necesito o a dónde voy a evaluar, en qué aspecto. Entonces, ya vimos que en la clase 1 lo principal es que sepan los momentos históricos en donde cambia de paradigma la calidad, como son 5 los momentos históricos, como por ejemplo, primero la Edad Media hasta la primera revolución industrial, segundo periodo, la segunda revolución industrial y la administración científica. El tercero es la Segunda Guerra Mundial y el cuarto la posguerra, ¿sí? Y el quinto ya los años 80 y 90 ya con un sistema nuevo que es la calidad total. El segundo tema importante que se vio en la clase 1 son los exponentes o autores o referentes de la calidad, que son Edward Deming, Kaoru Ishikawa, Uran y Crosby, ¿sí? Con sus principales definiciones y sus 14 aportes, porque la mayoría, creo que justo todos hicieron 14 aportes para empezar a hablar hoy de la revolución de la calidad total. Y una definición de administración de la calidad total y empezamos a ver también qué es la cultura organizacional.
En la segunda clase se distingue ya qué es cultura débil y qué es cultura fuerte. ¿Y por qué insistimos con el tema de la cultura organizacional? Y porque cuando se implementa un sistema de gestión de calidad, lo primero con que se va a encontrar el nuevo sistema es el choque del cambio organizacional que se puede ver o sentir en la cultura dentro de la empresa, ¿no? Bueno, a la gestión administrativa, clasificación que vimos en la clase 2, cómo se clasifican las organizaciones, en personas físicas o en personas jurídicas, y luego se dan de alta en los organismos fiscales, los que regulan o provinciales para estar en alta como empleador o como un contribuyente. Bueno, eso solamente se va a exigir los trámites o los regímenes básicos, ¿sí? Bueno, luego la clase 3 se vio, y ahí tienen que distinguir y conocer de dónde podemos sacar el costo de la mano de obra y a qué se le denomina costo de mano de obra directa y costo de mano de obra indirecta, ¿sí? Y se empieza a ver un tema que es muy amplio, que es cómo se registran las marcas y las patentes, ¿sí? Bueno, en ese tema, a mí me interesa que sepan la definición de marca, la definición de patente y conocer los aspectos básicos de la registración, ¿sí? Con respecto al costo de la mano de obra, directa o indirecta, bueno, se explicó también distintos mecanismos para conocer las escalas salariales a través de las páginas de internet de las organizaciones sindicales, ¿sí? Bueno, ¿qué se acuerdan de todas estas 3 clases que hemos visto? Por ejemplo, ¿a qué se le denomina cultura débil y cultura fuerte? Bueno, ¿qué es marca? ¿Qué es patente? Lo que ustedes quieran, ¿eh? ¿Cuál sería la definición de administración de calidad? Lo que ustedes aprovechen a preguntar, porque la clase que viene solamente voy a poder brindar una clase ya grabada, porque voy a estar en una mesa de examen. Bueno, entonces sigo. Sí, por favor, al menos yo no tengo consulta. Bueno, entonces, de la tercera clase se vio los registros de marcas y patentes, ¿sí? Eso siempre es necesario, sobre todo si es una empresa que comercializa o una persona física tiene algo para comercializar y lo hace para poder tener una ventaja competitiva y asegurarse que nadie le copie determinado producto, lo puede registrar y de esa forma lo protege para que nadie lo copie, ¿sí? Tanto las marcas como las patentes. Bueno, en el registro de marcas en Argentina, bueno, está la ley de marcas, no anoté yo, creo que en la clase las leyes o el marco jurídico, pero a mí no me interesa que sepan de memoria las leyes, sino lo básico de lo que es una marca, una patente y los pasos básicos para poder registrarla como tal. Bueno, después, a ver si me estoy olvidando. Después, ¿pueden ver la diapositiva del cuadro? ¿De la clase 4 en adelante? Sí, profe. Sí, profesora.
Bueno, porque he tenido problemas con otras clases que no veían la diapositiva que yo estaba explicando. Bueno, entonces, la clase 4, seguimos indagando sobre lo que es la registración de marca, patente, y se presenta la definición de lo que es propiedad intelectual. También solamente voy a hacer énfasis en la definición de propiedad intelectual, nada más, y después las dos organizaciones que nombra el texto de la clase, que es el organismo que se dedica a regular la propiedad intelectual, como el OMPI y la INPI en la Argentina y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y en esa clase ya comenzamos a ver la administración de la calidad total, ¿sí? Que lo considero un tema básico e importante. A ver. Y entonces empezamos a ver, y también lo empezamos a ver desde una perspectiva desde la cultura organizacional, porque es la que el factor clave, los factores clave vemos acá, y en el foro de debate obligatorio se vieron también muy bien representados esos elementos claves que pertenecen al cambio organizacional y que están implicados en la cultura de la empresa. Bueno, en la clase 5 se vuelve a ver los aspectos claves que son necesarios para el cambio organizativo que impone una gestión de calidad total. Ellos eran establecer la misión, ¿no? Eran el liderazgo, ¿no? No me acuerdo bien de memoria eran 6 factores, 6 elementos clave que se ven en esa clase textual, en la clase 4 y en la clase 5, ¿sí? Era la misión, ya lo voy a recordar en cualquier momento. Y luego también veíamos que esto también es importante y es pregunta de examen de parcial o examen final. ¿Cuáles son los 8 principios de la gestión de calidad total? Que también lo vamos a volver a ver en las normas, en la familia de las normas ISO 9000, porque también se maneja con estos principios, ¿sí? Que son liderazgo, enfoque a procesos, enfoque a la buenas relaciones con los proveedores, enfoque a la comunicación eficaz, bueno, todo son 8 principios básicos que se vuelven a repreguntar de nuevo o a observarlos de nuevo cuando empecemos a ver la gestión de la implementación de los sistemas ISO 9000, ¿sí? Y también marcamos especial atención con la distinción entre clientes internos y los clientes externos. Aparece esta distinción cuando se introduce el cambio de paradigma de calidad total, sobre todo del exponente Juran, si se distingue entre cliente interno y cliente externo. ¿Por qué? Y porque en la implementación de un sistema de gestión de calidad que se va a enfocar a trabajar en procesos, que trabajar en procesos significa segmentar o dividir cada etapa del trabajo, ¿no? Para poder reducirla con más eficiencia, ¿no? Y entonces con esa disgregación que se hace de cada etapa de los procesos, se disgrega también la empresa, las áreas, ¿sí? Cada área. Esto también ocurre cuando se implementa un sistema ISO 9000, ISO 9001. Al disgregarse cada proceso o cada etapa de
de los trabajos que se realicen, ya sea la producción de una de un producto tangible o un proceso que se realice para generar un servicio o lo que sea, esos, esa disgregación o esa separación que después también se va a documentar, se va a registrar bien en manuales, en objetivos, en políticas de calidad, en manuales de funcionamiento, de misiones y funciones de cada área, ¿sí? Se distingue que en cada área interna de una empresa se genera este movimiento de entregar bien la parte que le toca a cada área a la siguiente área, ¿no? Los japoneses en la Toyota, con el sistema justo a tiempo, lo agilizan mucho mejor y le implica otros aspectos que acá no lo vemos, pero lo vamos a ver en otra clase, que es reducir el stock, sobre todo en la industria automotriz, que es una industria que se caracteriza porque se maneja materiales, porque es el ensamble de autopartes para poder producir un automóvil. Lo que hace la Toyota con el sistema justo a tiempo es eliminar esas autopartes o esos materiales y solamente que estén en las cantidades requeridas y en el momento requerido, ¿sí? Por eso es importante y aparte se relaciona la empresa con los proveedores que le tienen que brindar también autopartes de calidad para que su producto final también se genere con calidad total. Entonces, va a ser necesario distinguir a los clientes internos y externos porque el empleado, el compañero de trabajo y el proveedor va a trabajar en conjunto para tener un proceso de calidad, ¿sí? Bueno, ejemplos de clientes internos y ejemplos de clientes externos? ¿Se le ocurren alguno? ¿De qué clase sería, profe? Disculpe. Es la clase 5. Ah, yo estaba en la clase 4. Nada que ver. Eso se vio en la clase 5. Ahí no puse cuáles, pero yo voy a reforzar ahora que puse la definición de los que se considera cliente interno y los clientes externos, bien detallada. Y ahí deben decir quiénes son, ¿sí? Por ejemplo, si yo en el cuestionario Multiple Choice les pongo marque o identifique en esta lista los clientes internos y yo pongo, por ejemplo, proveedores, personal de limpieza, gerentes y directores, clientes, usuarios finales. Si estoy hablando de clientes internos, ¿cuáles irían? ¿Cuáles marcarían? Proveedores. Personal de la empresa. Cliente. Clientes internos. Internos. Para mí el personal de la empresa, ¿no es? No. A ver, yo lo voy a poner en una pizarrita para que podamos ver cuál es el listadito que yo les voy a poner en el cuestionario, de hecho. A ver. Bueno. Para mí los clientes internos son los proveedores. Para mí Vamos son los a empleados discutir. de la empresa. Son empleados, pero ahí esperen que voy a compartir una pizarrita y ahí lo discutimos entre todos. Ya, ya les, hola, ¿me escuchan? Sí.
Un usuario necesita, ahí tengo que admitir a alguien. La verdad, si alguien está intentando, le avisan a sus compañeros que si alguien está intentando que ingrese de nuevo porque no sé qué apreté. Ay, Ángeles, bueno, se va a grabar igual, no te preocupes. Se está grabando. A ver, voy a ver si se puede compartir una pizarrita. Nada más que se me demora un poco. Ustedes no ven nada, ¿no? ¿No ven una pizarra en blanco? No, se ve nada. no, todavía no, profe. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si. A ver, está un poquito lento. Bueno, estábamos viendo cómo clasificamos. Es necesario saber esa clasificación para poder a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, a ver. Ahí. Bueno, ¿ven una pizarrita? No se ve nada. Están los participantes. nomás. Ahora sí, ¿Ahora sí? sí. Bueno, Ahí está. entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los clientes internos? Internos, ¿sí? Y yo acá les despliego un listado y ustedes me tienen que marcar cuáles serían. Por ejemplo, director y jefes. Proveedores serían otros. Proveedores serían otros, empleados, personal de logística y apoyo, personal de maestranza y vigilancia. A veces eso está terciarizado. Vigilancia. Clientes o beneficiarios o usuarios finales, no clientes, vamos a poner clientes. Y acá también puedo poner usuarios, sí, en el caso que sean servicios. O beneficiarios en el caso que sean servicios sociales. Bueno, de este listado, ¿quiénes creen que son clientes internos de cualquier organización? Y para mí pueden ser los empleados, profesora. Sí, es correcto. Los directores y jefes igual iría o no. Sí, es correcto. Y en empleados están todos, ¿no? Maestranza. A veces sí, yo lo distingo porque a veces puede ser que una empresa lo terciarice, pero sigue siendo personal interno. Yo lo considero interno, son clientes internos, los directores y jefes, los empleados, el personal de logística y apoyo y lo de maestranza y vigilancia, que a veces están como terciarizados, ¿sí? Pero están dentro de la empresa. O
O sea, Y en un supuesto cuestionario teníamos que claro, marcar todos esos, no solo empleados. claro, claro, exactamente. Ah, bien. ¿Sí? Yo hubiera marcado Así empleados. lo voy a hacer, sí. Está bien. Director, clientes internos, entonces, director y jefes, empleados, personal de logística de apoyo, maestranza y vigilancia, ¿sí? Y clientes externos serían proveedores, clientes, usuarios finales y beneficiarios, ¿sí? ¿Se entiende la lógica o alguien quiere preguntar? Yo no entendí un poco. Disculpe. ¿Cuál, por qué, qué parte no entendiste? ¿Por qué De por sí, qué diferenciar entre las dos partes. Eh, entre cliente interno y externo? sí, eh, Porque está, proveedor y es. ah, porque estamos viendo, vamos, los enfoques, los 8 principios que necesitamos para implementar un sistema de gestión de calidad total. También lo vamos a ver esta parte en las normas ISO 9000. Es necesario saber desglosar, dividirlo de esa forma porque estamos enfocándolo a los procesos y al cliente, ¿no? Y en ese enfoque se desglosa, se divide el trabajo en procesos o los procesos se subdividen en más subprocesos para que quede documentado en las normas de la empresa, en los manuales de misión y funciones de cada área, en los puestos de trabajo, qué es lo que realiza cada persona, con qué herramienta lo utiliza, qué materiales usa, todo eso. Y como debe implementarse de forma tal, reduciendo los que pueden ocasionar defectos o derroches, porque justamente se está implementando un sistema de gestión de calidad, es necesario desglosarlo, ¿sí? Y en ese desglose también tenemos que diferenciar con qué clientes estamos trabajando. Dentro de la empresa trabaja con distintas áreas para que cualquier empresa, por más que sea chica, siempre va a necesitar distintas áreas para poder desenvolverse. Va a necesitar un área de administración, un área de producción, un área de comercialización. En el área de administración se contabiliza, se administra, se realizan inventarios, de todo lo que se necesite, ¿sí? En el área de producción se produce productos o líneas de productos, están los operarios, la fábrica, la maquinaria, y en el área de comercialización o marketing se vende, se hace publicidad y se distribuyen en distintos canales de distribución el producto. Si yo quiero que mi empresa esté certificada con un sistema de gestión de calidad, sea calidad total o las normas ISO 9000, se va a desglosar cada área va a tener que responder y transcribir en manuales de misiones y funciones lo que hace, ¿sí? Para luego ir comparando y midiendo cómo son los efectos beneficiosos de ese sistema de gestión de calidad. Y en ese desglose, el cliente interno va a ser el empleado de administración que le va a suministrar los materiales que necesita o la información que necesita a las demás áreas. Entonces, el empleado de administración es un cliente para el jefe de área de producción y para el jefe de área de comercialización. Y así sucesivamente, ¿no? Los clientes internos son los que trabajan dentro de la empresa, ¿sí? Y yo distingo por ahí personal, porque a veces en algunas empresas el personal de limpieza o de logística o de asesoría está terciarizado, pero yo lo tomo como que trabaja en la empresa y es cliente interno, ¿sí? Y lo externo sería el cliente, el usuario final, el consumidor final, ¿sí? El proveedor, los usuarios finales,
¿sí? Los beneficiarios finales que van a adquirir ya el producto de máxima calidad, ¿sí? Por eso es necesario conocer todos esos enfoques que tienen que ver para aplicar un sistema de gestión de calidad. Profesora, una consulta. ¿Cuál es la Sí. diferencia entre un productor, un proveedor y un distribuidor? ¿Tienen que ser los dos mismos clientes externos? Sí, son externos y tienen distintas funciones, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, yo voy a borrar la pizarra para explicar. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí, profesor. Bueno, no me responde esto. Bueno, a ver, lo hago acá. Ahí. Bueno, eso son distintos canales de distribución. O sea, el productor podemos tener en la cadena distributiva de productos de alto consumo, podemos tener la figura de fabricante, ¿sí? Productor, ¿sí? Intermediario, distribuidor, ¿sí? Y esto opera en el sector mayorista y minorista, ¿sí? Estas figuras, ¿sí? En el sector mayorista, ay, no la sé manejar tan bien. Bueno, en el sector mayorista se va a manejar con esta cadena. Puede ser, voy a hacer la cadena más grande. Fabricante, esto se ve mucho en la distribución de los canales de marketing o trade marketing, que es una disciplina dentro del marketing que se encargan de ver cómo camina la empresa para distribuir sus productos. Productor, mayorista, distribuidor. Distribuidor y ponemos acá minorista. Bueno, en esta cadena que se llama, que es el sector mayorista de la producción, podemos encontrar la figura del fabricante, del productor, del mayorista, del distribuidor y del minorista, ¿sí? En este sector mayorista, ¿sí? Se caracteriza porque son empresas grandes, ¿sí? Que se relacionan con fabricantes o productores. Productores se les va a denominar generalmente a los dueños de tierras que producen agricultura, ganadería, bueno, todo lo que se extrae de la naturaleza se le llama productor, ¿sí? Por ejemplo, el productor de soja, por ejemplo, el productor de trigo, por ejemplo, el productor de la manzana, por ejemplo, el productor de el tabaco, por ejemplo, el productor de, bueno, las aceitunas, ¿sí? Esos son productores porque en sus tierras cosechan esa mercadería, ¿sí? Fabricante es el que fabrica un producto fabril, ¿sí? Acá lo puse yo adelante del productor, ¿sí? Pero en realidad tiene que estar después del productor, porque el productor que produce desde los recursos naturales es sin tanto valor agregado o modificaciones como lo puede hacer un fabricante, distribuye a las demás figuras que tiene el canal
y le adiciona en procesos los demás, las demás figuras del canal, ¿sí? Por ejemplo, el productor le puede vender el trigo a la industria molinos, ¿sí? A la industria que es la que va a procesar todo y que vemos hoy después empaquetado en harina 4.0 y todo eso, ¿sí? La característica del canal mayorista es que se va a caracterizar siempre que el movimiento que hace es de empresa o de productores a otras empresas, ¿sí? Pero nunca le va a ofrecer los productos a un consumidor final. Y el canal minorista sí es el que le va a vender los productos al consumidor final. Un canal minorista son los supermercados o hipermercados, ¿sí? Acá, entonces, yo en realidad es productor primero y fabricante después. Y esta parte del canal mayorista se llama en el área de marketing, distribución y logística, ¿sí? Es en cada eslabón que tiene un producto hasta llegar a las manos del consumidor, le añade precio y se infla. Por ejemplo, ¿por qué? Porque estas figuras como fabricante, productor, intermediario, distribuidor, son aquellas empresas grandes, poderosas, que se encargan de colocar los productos elaborados o semi-elaborados, como el caso del trigo, de la soja, del tabaco, y las coloca ella misma o esas figuras a la fábrica o a otros mayoristas o a otro distribuidor, ¿sí? Los distribuidores, a diferencia de un mayorista, hacen un trámite o una negociación para ser los distribuidores oficiales de determinada marca cuando el fabricante le puso una marca a su producto, como puede ser, por ejemplo, distribuidor oficial de productos Sancor, que es Horacio Arena, acá, ¿sí? Y luego, los minoristas, que son las cadenas de supermercado, para poder colocar un producto en la góndola, cobran al empresario, al productor y al fabricante por ese precio en la góndola. No es lo mismo tener en la góndola del campo visual más accesible a mi producto si no pago tanto por esa ubicación, ¿sí? Entonces, estas figuras que se llaman logística y distribución en el área de marketing son los que generan valor y precio a los productos que hoy llegan a nuestras manos como consumidores finales. Por eso no entendemos por qué el productor de manzana tira la fruta en la calle, ¿sí? O por qué la leche de la vaca también se pierde y le sale centavos al productor y a nosotros nos sale fortunas, ¿sí? Porque le añaden, tienen también funciones como los intermediarios pueden tener funciones de transporte, alquiler de grandes almacenes, contactos de relaciones públicas a todos los otros canales minoristas o mayoristas. Tiene también seguros, o sea, puede asegurarte la mercadería que vos tenés, ¿sí? Contra robo, contra incendio, contra pérdidas. Hace también el fracking, o sea, a veces a tu producto lo ensambla o lo refacciona en distintas unidades y tamaños para distintos tipos de clientes, ¿sí? ¿Qué más hace? Transporte, financiación, seguros, almacén, bueno, distribución y logística, ¿sí? Que es mucho y que le añade valor y hasta que llega a la góndola y la ubicación de la góndola no es gratis, ¿sí? Se paga, ¿sí? Ustedes cuando van a un supermercado, vean que las grandes marcas como Coca-Cola y Quilmes tienen góndolas enteras, ¿sí? En cambio, Fideos Manera, Fideos, no sé, una marca mediana, va a estar ubicada en la parte inferior y no al acceso de la vista del transeúnte que circula por el supermercado, ¿sí?
Bueno, a eso se le añade la nafta, la distancia y todo eso, ¿no? Bueno. Y el canal minorista es se va a relacionar porque se va a caracterizar porque le va a comprar a un mayorista y lo puede distribuir a otro minorista o a los consumidores finales. Bueno, ¿se entendió? ¿Me están escuchando? Sí, gracias, profesor, entendí. Sí, profe. Bueno. Entonces sigo con la última parte de los temas. Y ya estamos. Bueno, entonces, ¿pueden ver la diapositiva otra vez? Sí. Bueno, entonces, vimos clientes internos y clientes externos. Y yo acá al lado, esto después yo se los subo a la plataforma, tanto a la diapositiva como a la clase grabada del día de la semana 7, ¿sí? O sea, esta noche o mañana más tardar subo la clase grabada y la diapositiva. Para que le queden las preguntas, sobre todo como una guía de estudio. ¿Cuáles son los aspectos claves en el cambio organizativo necesario para la gestión de la calidad total? ¿Cuáles son esos 8 principios de la gestión de calidad total? ¿Y quiénes son los clientes internos y los clientes externos? ¿Por qué es necesario conocerlos y distinguirlos? Y las últimas 2 clases se ve específicamente las 7 herramientas estadísticas de calidad total en profundidad, porque utilicé la clase 6 con una clase videograbada y la volví a subir hoy a la clase 7 con material textual, ¿sí? Ustedes pueden ahondar, no les quise dejar lectura porque la misma clase tiene creo que 10 páginas porque describí las 7 herramientas. Son fáciles, la lectura es fácil y bueno, a mí me interesa que sepan la aplicación de las 7, ¿sí? Y las imágenes, o sea, que puedan diferenciar si ven qué es un histograma, cuál es un histograma y qué se diferencia un histograma del diagrama de Pareto o del diagrama de flujo, ¿sí? Algunas herramientas son fáciles porque no son estadísticas, ¿sí? No es necesario conocer elementos fuertes de estadística, como puede ser, por ejemplo, el diagrama causa y efecto, también llamado espina de pescado o diagrama de Ishikawa, ¿sí? Que es que nos sirve para hacer clasificar las causas de los efectos y identificar un problema central, ¿sí? Desglosarlo, ponerlo, si se trata de un proceso, un procedimiento, la mano de obra, una herramienta, bueno, se utiliza para que los círculos de control de calidad lo identifiquen de forma tal de ver cuál es el problema más grave. Luego, el diagrama de flujo, que es un cursograma, ¿sí? Es universal, el lenguaje básico de la computación, pero con esos diagramas se describen procesos, ¿sí? La entrada, por ejemplo, en la línea A va a entrar, para la industria automotriz, van a entrar 2 neumáticos y en la línea B van a entrar 4 neumáticos. Bueno, entonces, esa simbología que es universal sirve para descripción de los procesos, porque nosotros estamos enfocándonos a los procesos. Y luego otra herramienta que no es estadística, ¿cuál era que no? La hoja de control y de verificación, que es un formulario que le dan al operario, al técnico, para que verifique y controle algún proceso, sistema, producto, ¿sí? Y lo puntee, puede ser una hoja, una checklist, una hoja de verificación, ¿sí? Con distintas formas, ¿sí? Y esa es la que va a generar, porque esa es la recogida de datos inicial, sobre todo cuando se va a implementar el sistema ISO 9000, ¿sí?
Luego, esas tres son las que son fáciles porque no requieren conocimientos especiales de estadística. Las otras cuatro, sí, pero no, las necesitamos saber para por lo menos identificar la aplicación que tiene o para qué sirve. Por ejemplo, el diagrama de dispersión, ¿en qué caso se utiliza? Y se puede utilizar cuando tengo muchísimos datos y esos datos tienen variables que dependen una de la otra. Por ejemplo, variables que dependan una de la otra, ya que insistimos en el ejemplo de la industria automotriz, que se caracteriza porque los materiales que se necesitan para producir un automóvil dependen uno de otros. Por ejemplo, no se puede construir un automóvil si no tenemos los 4 neumáticos, ¿sí? Entonces, el diagrama de dispersión sirve para empezar a ver el comportamiento de determinadas variables que dependen una de la otra y cómo es la tendencia, ¿sí? Luego, el diagrama de el histograma, ¿no? El histograma es un gráfico de barras que se puede utilizar tanto para medir rangos etarios, edades, cantidades, ¿sí? Unidades, precio, cliente, demanda, y clasificándolos en segmentos, por ejemplo, la edad de 2 a 3 años, de 4 a 5 años, de 6 a 7 años, y cómo es el comportamiento frente al precio o frente al consumo, ¿no? Eso es un histograma. Y el diagrama de Pareto vamos a tener otra clase, porque a mí me interesa que sepan utilizarlo en un Excel, ¿sí? Aplicar el diagrama de Pareto en un Excel con distintos ejercicios prácticos, porque así construyen y de paso en esa construcción se aplica y se vuelve a ver histograma porque el diagrama de Pareto nace de un histograma, de un gráfico de barras azules, pero que también se le va a agregar para poder hacer la distribución 80-20, que es el principio de Pareto que dice los pocos pero vitales de los muchos útiles, que justamente nace de cómo se distribuye la riqueza en los años 1800 en Italia. Podía verse que la mayor parte de la riqueza en esa región se debía a unos pocos dueños de las tierras, ¿sí? Entonces, cuando se determina esa relación, no es exacta, nunca va a ser exacta, en cantidades exactas, la relación 20-80. ¿Pero por qué? Porque esa herramienta me va a servir para identificar cuáles son las principales variables que tengo que considerar para prestarle mayor atención, ¿sí? Entonces, para utilizar ese diagrama de Pareto, se utiliza el suceso que se va a repetir la mayor cantidad de veces, ¿sí? Por ejemplo, se rompe siempre la hoja de la impresora, la hoja A4 en una impresora, y pasa reiteradas veces de la misma manera. O se le borra la tinta en una página. Y también pasa el mismo problema otra cantidad de veces. Y otros sucesos más, y así, siempre midiendo la cantidad de veces que se repiten. Una vez que yo tengo todos esos sucesos que yo necesito corregir, los cuantifico, o sea, les pongo cantidad y ordeno de mayor a menor, cuál va a ser el suceso o los sucesos que se van a repetir mayor cantidad de veces, ¿sí? Y me va a quedar los números, ¿no? Primero se rompe más la hoja 4, luego se rompe la hoja oficio y así, con distintos sucesos que se repiten. Entonces, ahí tengo que ver, yo atacar primero se llama, o sea, cuál ataco primero y atacándolo al que se produce mayor cantidad de veces,
voy a mejorar considerablemente la mayor parte de la ineficiencia que tenga mi impresora, ¿sí? Entonces, la relación 80-20 no es exacta, es una aproximación, pero me va a servir para atacar o decidir primero cuál problema resolver primero para resolver la calidad, ¿sí? Entonces, cuando yo ordeno en el Excel esas variables, me van a quedar barras, las dos primeras barras seguramente van a ser las que más defectos ocasionan y eso van a ser las dos barras primeras, la relación 20, o sea, los pocos pero vitales, y el resto el 80, que son los muchos pero útiles, ¿sí? Entonces, atacando esos dos se le eliminaría una gran cantidad de dolor de cabeza. Por eso se le llama principio de Pareto y es una relación. Y me gustaría que todos sepan utilizar el Excel como técnicos y qué mejor que esa herramienta que de paso también saben la utilización de los otros gráficos como el histograma, ¿sí? Esa distribución se acumula y luego se forma dentro del histograma una línea roja que es la que va a separar y va a marcar más esa diferenciación entre 20-80 u 80-20. Bueno, yo lo expliqué así nomás, pero en realidad esta clase merece un aplicativo en el Excel que lo vamos a hacer seguramente después del trabajo práctico. Bueno, y eso sería, después, ¿qué me falta? La de verificación, no, la hoja que tiene como un electrocardiograma, se llama hoja de, a ver, bueno, en esa hoja también se ingresan muchos datos, ¿sí? Y se utiliza cuando yo no quiero que me pase de un rango, de un determinado rango, serían los límites de confianza. Sí, eso, muy bien. Gráfico de control. Es como un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque son mis límites de confianza, ¿sí? En ese rango yo no quiero que se me pase nada. Si se me pasó algo, ese es un defecto, ¿sí? Exactamente. Entonces, como ven, tienen distintas aplicaciones y finalidades según la información, el objetivo, ¿sí? El diagrama de Pareto no solamente sirve para medir los defectos de calidad, sino que también lo utilizan, por ejemplo, para hacer investigaciones de mercado y en qué segmento vender primero. Por ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, sillas ergonómicas. Ahora, sillas ergonómicas para estar en la computadora. Antes de la pandemia, el mercado era youtubers. Lo compraban los youtubers porque están todo el día. Bueno, ahora, en la pandemia, ese mercado se transformó y ahora lo estamos comprando los que estamos todo el día en la computadora. Entonces, ahí puedo utilizar el diagrama de Pareto para ver cuáles son los pocos pero vitales de los muchos pero útiles, ¿sí? Y entonces la empresa genera más rendimiento y gasta menos en ese nicho, que por ejemplo son las docentes que están impartiendo educación a distancia, en vez de atacar al segmento de los youtubers, ¿no? Que antes era el que más movimiento generaba. Entonces, te ayuda a tomar ese tipo de decisiones, ¿sí? Bueno, entonces, como ven, esos son los puntos importantes que yo necesito que consideren cuando lean las clases, ¿sí? Y las tengan para el trabajo práctico de la semana que viene y las consideren cuando pasen al examen final, el día que ya tengan regular, o sea, pasan al examen final cuando están regulares, ¿sí? Por eso es necesario que ustedes primero regularicen la materia y después después la otra etapa evaluativa es el examen final. Bueno, ¿tienen alguna otra duda más? No, profesor, no, gracias.
A ver, ¿se Yo, anotaron profe, algo? quería ¿Sí? preguntar si el diagrama de flujo que yo tengo, por ejemplo, yo en la secundaria usaba un diagrama de flujo porque, bueno, yo iba a la secundaria técnica, ¿no? Y usábamos un diagrama de flujo que era, por ejemplo, hablamos del motor y verificábamos, este funciona y poníamos una flechita que decía sí y si era que no, teníamos que Claro, ver. así, sí, es Ah, ese. Es ese listo. mismo, es universal. Sí, Ah, sí. listo. Sí, sirve para descripción de procesos, ¿sí? Está muy bueno porque en vez de ver un manual de mucho escrito, es muy utilizado en las empresas, ¿sí? Bueno, entonces veo que, bueno, por lo menos sirvió para los que estamos y bueno, yo esta noche o mañana, más tardar, la voy a subir a la semana 7, que quede en la clase del día 7, esta video clase de consultas, ¿sí? Bueno, profe, ¿Todos recibieron el mensaje o solamente se dieron cuenta por el BDL de la clase de hoy? yo recibí el mensaje en el Yo por el móvil. Ah, mensaje. bueno, está bien, bárbaro. Bueno, Fabricio, ¿alguna duda? Rolando, eh, Gabriel ya se fue. Gabriel justo no tenía batería. Eh, Hola, profe. Ángel, Tengo que ponerme al día. bueno, lee tranquilo el fin de semana. Había Eh, un libro que mandó que tenía que leer la página 40 hasta la 60, creo. sí, no me acuerdo exactamente. Sí, 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 Profe, Eso, a ahora ver, tenemos otra clase. sí, 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 fue lo mismo, sí. Así que, eso. ¿Qué clase estaba? Es la 5, ¿no? Me parece que sí, no recuerdo. Estaba Sí, en la la 6, clase 5 a 6. Sí, porque dejé para que lean las herramientas, me parece. clase 5 es de 28 a 30 y en la clase 6 de 34 a 66. Sí, Eso. sí, sí. Tengo, tengo que leer las últimas dos clases, me quedé atrasado por otra materia. Bueno, bueno, recuerden que la semana que viene dejamos el primer trabajo práctico integrador, ¿sí? De la semana que viene sería 21, ¿no? Del 21 tienen 7 días más para entregarlo, ¿sí? Me pueden realizar consultas en el foro, en mensajería. En mensajería me ponen de qué materia, porque en mensajería yo tengo 4 aulas más y no se identifican en qué materia es la consulta, entonces cuando me consulten por mensajería me recuerdan qué materia es, por favor. Y si no, por los foros de cada aula también. Yo las recorro cada tanto a las 7 clases y ahí también pueden preguntar por el foro, ¿sí? Así que no tendría problema yo si surge alguna duda. Yo la semana que viene tengo el examen, una mesa de examen, pero se va a dejar el trabajo para que lo hagan y van a tener una semana más para entregarlo, ¿sí? También va a haber recuperatorio, o sea, de las actividades que no se acrediten. Pero bueno, vamos bien con los temas y bueno, esperaba más, pero más estudiantes, pero lo que pasa que son 60 en una comisión y 50 y la verdad que son muy poquitos conectados. Ojalá que no sea que estén dejando, ¿no? Se trata de que estas materias que son teóricas tengan la oportunidad de hacerlas a la distancia.
pero bueno. La participación en el foro estuvo muy buena. Yo no me acuerdo ahora todos los comentarios, pero realizaron aportes, por ejemplo, de la motivación, por ejemplo, de las edades, que a veces el personal de mayor edad era el más reticente, otras consideraban aspectos como, bueno, la poca predisposición o el miedo también, apareció el miedo al cambio. No me acuerdo cuáles aportes han hecho puntualmente de la remuneración, me acuerdo alguno que hablaba, que bueno, todos fueron puntos importantes en donde, bueno, se ve que trabajaron buscando cosas y las compartieron, ¿no? Situaciones personales, o sea, situaciones reales en los ámbitos de trabajo, que la verdad que siempre es interesante porque de esas miradas uno puede aprender o observar un poco más. Así que, bueno, yo agradecerles por su asistencia y bueno, cualquier cosa pueden preguntar por el foro o por mensajería. ¿Sí? Gracias, profesora. Vale, profe. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, que cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Bueno, profe, hasta Nos vemos. luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.